buenos días para todos. Muchas gracias a todas las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, a las autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a las autoridades del Banco Central del Uruguay por acompañarnos y muchísimas gracias a toda la prensa por encontrarse en esta mañana de hoy. Hace calor, esperemos que esto no sea demasiado largo. Un tema práctico, se filma bien porque vi que había algunos comentarios al fondo. Si estamos todo bien, empezamos entonces con la presentación. La instancia de hoy es algo nuevo que surge con la implementación de la regla fiscal, de la nueva institucionalidad fiscal, dentro de la cual, además de la rendición anual que se hace del presupuesto anterior, incorporamos esta instancia de febrero, en donde el equipo económico presenta lo que son los resultados del periodo anterior dentro de los lineamientos de la regla fiscal. Y a su vez, en todas estas instancias hacemos una proyección de lo que es el resultado fiscal del siguiente periodo. En la mañana de hoy entonces nos vamos a referir a dos aspectos. En primer lugar, a lo que es la política fiscal en el 2024 y la política fiscal de todo el quinquenio, porque estamos haciendo en esta mañana un balance de la gestión fiscal de todo el quinquenio. Y luego vamos a ver los resultados de la política económica en general, más allá de la política fiscal. Empezamos entonces comentando que desde el 2020, desde el primer año de esta administración, hemos implementado una nueva institucionalidad fiscal, lo que constituye un hito en el manejo de las finanzas públicas de nuestro país. El objetivo de esto que suena tan técnico es atender las demandas sociales, atender de forma sostenida a lo largo del tiempo y no tener que atar las medidas sociales que se toman con la actividad económica, sino que sea algo permanente en el tiempo. Obviamente que esto se hace sin comprometer la estabilidad económica, sin comprometer la sostenibilidad de la deuda, es decir, lo que hay detrás de todo esto es que la deuda en términos del producto se mantenga constante y algo que ha sido un compromiso desde el inicio, sin aumentar la carga tributaria. Así hemos establecido una regla fiscal en la Ley de Urgente Consideración. Hemos incorporado dos consejos externos, el Consejo Fiscal Asesor y el Consejo de Expertos. En el día de ayer nos reunimos con el Consejo Fiscal Asesor. Tenemos una rendición semestral del presupuesto, como comenté al inicio. La nueva es esta de febrero. Tenemos un marco temporal en donde no solamente se proyecta el siguiente año, sino 5 años móviles para adelante. Tenemos mucho más transparencia en lo que se hace y tenemos más publicaciones. Y todo esto está en la página web. Agregamos además lo que llamamos un análisis de sensibilidad. El escenario base que esperamos es esto. Frente a cambio de algunas variables se abre un abanico de alternativas. Con esto hemos cumplido en implementar la regla que, como decía al inicio, constituye un hito para nuestro país. Hemos cumplido con el cometido de la regla fiscal al punto que hoy tenemos el menor riesgo crediticio y la mejor nota de crédito que ha tenido nuestro país a lo largo de su historia, lo que implica menor pago de intereses en términos del producto y como he dicho, hemos cumplido no solo con no aumentar la carga tributaria, sino que de hecho hemos bajado los impuestos, lo cual también es algo que hace mucho tiempo que no se veía. ¿Qué es lo que ha sucedido en el periodo 2020-2023, antes de entrar a lo del 24? Esto ya lo hemos presentado en todas las instancias de febrero, y lo que ha sucedido que por 4 años consecutivos, los 3 pilares, los 3 aspectos que se analizan en la nueva institucionalidad fiscal fueron cumplidos. Se cumplió en todos los años con el primer pilar, que mide el resultado fiscal estructural, esto es, al resultado común y corriente que publicamos todos los meses. Una vez al año lo depuramos de lo que es el ciclo económico, si al país le está yendo mucho mejor o mucho peor de lo normal, de lo potencial, y lo depuramos de los ingresos o gastos extraordinarios.
El segundo pilar se refiere solamente al gasto y se mide el gasto en términos reales. ¿Cuánto es el aumento, la variación del gasto anual real? Y también en estos 4 años se cumplieron las metas del segundo pilar. Finalmente, el tercer pilar se refiere al aumento de la deuda del gobierno central, a la deuda neta. Y este endeudamiento es prácticamente la contracara del déficit efectivo, el corriente, el normal, el que no se depura por ningún efecto. Y esta meta se cumplió en los 4 años. Vamos ahora a lo que es nuevo de la mañana de hoy, que es lo que sucedió en 2024. En el 2024, el resultado efectivo, el común y corriente, alcanzó 3,4% del producto. En realidad esto estrictamente no es nuevo, porque el dato salió el 31 de enero pasado, el dato del cierre del 24. Ese dato lo comparamos con lo que era nuestra meta, nuestra estimación en la rendición de cuentas 23, que era 3,1% del producto. ¿Por qué hay un desvío entre lo que se programó y lo que se alcanzó? Ese desvío se explica totalmente por la caída de ingresos. Mientras los gastos en el 2024 se mantuvieron totalmente alineados con lo que se presentó en la rendición de cuentas, la recaudación fue menor porque hubo una caída de la inflación más acelerada de lo que se esperaba. Esto es sumamente importante y me voy a detener en estos dos aspectos, porque aquí lo que hay en 2024, reitero, es una caída de ingresos con gastos alineados a la rendición de cuentas. Es decir, no hubo un carnaval electoral de aumento de gasto. Y voy a mostrarlo en una diapositiva para que quede bien claro. Pasamos a los ingresos y la explicación que daba de por qué los ingresos fueron menores de lo que se estimó en la rendición de cuentas. Bueno, esto obedece a una muy buena noticia. La inflación fue menor a lo que se esperaba, a nivel de equipo económico, pero también a nivel de los analistas. La inflación bajó más bajo de lo que se esperaba y eso repercutió en que la recaudación, los impuestos que junta el gobierno fueron menores a lo que se estimaba. ¿En cuánto? En 0,7% del producto, que son 730 millones de dólares. Que quede claro, en 2024 se recaudaron 730 millones de dólares menos de lo que habíamos estimado en la rendición de cuentas. Y esto es lo que explica el no haber alcanzado la estimación del resultado efectivo que mostraba anteriormente. Esto es algo positivo para la sociedad. Esto es algo que el equipo económico todo, y miro al Banco Central, tomó la decisión de que se baje la inflación, aunque haya un costo fiscal y también un costo parafiscal, costo en términos de lo que es el balance del Banco Central. Pero esto significa mayor poder adquisitivo, más plata en el bolsillo de los uruguayos. Los 730 millones de dólares, yo simplifiqué en que se debe a que la inflación bajó más rápido de lo que se esperaba. Cuando digo inflación, en realidad me refiero no solo a la baja del IPC, pero también a la del deflactor del PIB y al tipo de cambio. Lo simplifiqué en baja en los precios. Quiero hacer un comentario más en lo que se refiere al resultado efectivo del 24, y es que si bien la recaudación bajó en 730 millones de dólares, parte de esto fue compensado por utilidades de las empresas públicas. Utilidades genuinas. Utilidades de las empresas públicas genuinas. Es decir, que no se pidieron adelantos de utilidades de las empresas públicas. Y muchas de estas empresas públicas, al irles mejor, vuelcan más utilidades a las arcas del gobierno central. Algunas de estas empresas públicas además está por ley, como es el caso del Banco República, que indica exactamente el porcentaje que tiene que transferir de utilidades al gobierno central. También verán
que si bien estas utilidades son genuinas, cuando pasemos al concepto del primer pilar del resultado de la regla fiscal, nosotros vamos a quitar las utilidades que son por encima del promedio. Aunque sean genuinas, si están por encima del promedio, se quitan. Nada nuevo, metodología clara, sí es fuerte, compleja, pero está todo a la vista, toda la información, el que lo quiere entender, lo entiende, digamos. Y ahora hablé de los ingresos, de por qué esos ingresos cayeron, porque bajó la recaudación, la inflación, y ahora vamos a ver los egresos. Yo decía, los egresos están absolutamente en línea con lo que se presupuestó en la rendición de cuentas. Y acá está el número, es feo de mirar el número, pero es muy claro, porque se proyectaron de egresos totales 994.000 millones de pesos, se gastaron 992.000 millones de pesos. Si vamos al resultado primario, fue básicamente lo mismo. Los egresos primarios, perdón, fue prácticamente lo mismo. Entonces, estos números que los ven y de lejos, lo que uno puede mirar es que el número es prácticamente el mismo, quizás no, un poquito menor, se gastó un poquito menos de lo que se había estimado en la rendición de cuentas. Reitero, 2024, año electoral, no hubo carnaval electoral. El gasto estuvo absolutamente alineado con la estimación, con lo que se presentó en la rendición de cuentas. Y ahora dejamos el resultado efectivo, el de todos los meses, y pasamos a lo que es la regla fiscal, que es como nos parece que se tiene que evaluar la gestión fiscal. Y vamos a ver los tres ejes, los tres pilares de la regla fiscal: el estructural, el segundo pilar, que es el aumento del gasto real, el tercer pilar, que es el endeudamiento del gobierno central. Y una vez más, como los demás años, tenemos esta metodología avalada, chequeada por el Consejo Fiscal Asesor, y por eso el cuadrito con el tic que aparece de esa manera. Y ya vamos a adelantar, antes de ir a cada uno de los pilares, cuál fue la situación en el 2024. Cuando se presentó la rendición de cuentas 23, a mediados del 24, ya se adelantó que las metas indicativas del pilar 1 y del pilar 2 no se iban a alcanzar porque la recaudación iba a ser menor, porque la inflación estaba siendo menor. Entonces se adelantó de forma muy clara y muy transparente, se anticipó que estas dos primeras metas no se iban a cumplir. Respecto a la tercera meta, que ya no es indicativa, porque por ley hay un máximo en dólares de endeudamiento del gobierno central, a fines de noviembre nosotros vamos monitoreando el endeudamiento neto, y cuando el valor estuvo cercano al tope que fijado por ley, nos amparamos en la cláusula de salvaguarda, que habla que ante un sustancial cambio de precios relativos se puede invocar esta cláusula y por lo tanto ampliar el tope de endeudamiento. Y eso fue lo que se hizo con el tercer pilar. El haberse trazado las metas y no haberlas alcanzado, como sucedió en el pilar 1 y en el pilar 2, en el 2024, muestra, lejos de debilitar la regla fiscal, muestra su fortaleza, porque se explicitó a la ciudadanía cuál era la situación y se explicó por qué no se estaban alcanzando esas metas que se mantuvieron. Vamos a entrar rápidamente, intentaremos a estos tres pilares de la regla fiscal. El primer pilar de la regla fiscal es el resultado estructural. Entonces, lo primero que tenemos es el resultado común y corriente que publicamos todos los meses, con una pequeña corrección, fondo del Fideicomiso de Seguridad Social, pero esto es algo muy técnico. Corregimos ese resultado por lo que es los gastos extraordinarios o los ingresos extraordinarios. En este caso, corregimos por las utilidades de las empresas públicas, que reitero, son genuinas, no son adelantos del 25, pero la metodología, que está muy clara en la página web del Ministerio, dice que hay que mirar el promedio de los últimos
7 años. Si esas utilidades, por genuinas que sean, están por encima del promedio, se quita eso adicional. Y por eso el resultado estructural lo empeoramos con respecto al efectivo. Y luego tenemos un pequeño ajuste que corresponde a lo que llamamos la brecha producto, porque el nivel de actividad en este momento está bastante, si bien está por debajo del nivel potencial, está bastante más cercano de lo que era anteriormente. Por lo tanto, la corrección en ese caso es menor. ¿Con qué número terminamos? Y esto sí es nuevo de esta mañana, no de esta mañana porque fue verificado por el Consejo Fiscal Asesor, pero es el dato nuevo en la mañana de hoy. El resultado estructural en 2024 fue de 3,7% del producto. Dos comentarios. Primero, el estimado que teníamos, no sé si lo ven de lejos, era el 3,4%, es el que habíamos presentado en la rendición de cuentas. Pero ahí ya habíamos dicho, no vamos a llegar a este resultado estructural porque va a haber menos recaudación. ¿Por qué hubo menos recaudación? Por lo que dije inicialmente, porque la inflación bajó más rápido de lo que se esperaba. Ese es el primer comentario. Y el segundo comentario, que para mí es el más importante, es porque entendemos que es con el resultado estructural que hay que evaluar la gestión fiscal, es que al comparar el 2019 con el 2024, tenemos una mejora del resultado estructural que va de un déficit de 4,5% del producto en el 19 a 3,7% del producto en el 24. Hay una mejora de 0,8% del producto. Hay una mejora en el resultado fiscal. Y sobre esto voy a volver al final al comparar el quinquenio. Lo digo así suave porque los números son claros. ¿Cuánto es 0,8 del producto? 0,8 del producto equivale a 640 millones de dólares. Entonces, en el 2024 se termina con un déficit fiscal estructural que es 640 millones de dólares menor a lo que era en 2019. Vamos al segundo pilar, también del 2024, y esto es algo que estamos presentando por primera vez en la mañana de hoy. Vuelvo a la inflación. Inflación baja más de lo esperado y por lo tanto, aunque el gasto nominal sea igual o un poquito menor al que se había presentado en la rendición de cuentas, lo que sucede es que en términos reales, con menor inflación, ese aumento del gasto real es mayor. ¿Cuánto fue el aumento del gasto de los egresos primarios de lo que está dentro de la regla fiscal, Gobierno Central BPS? 4,7%. Y ahí podemos ver la división. Esta presentación la van a tener porque está difícil de ver, la pantalla es bastante chica, pero en la rendición de cuentas había previsto un aumento de 2,5% real y hubo un aumento adicional de 1,6% real porque la inflación fue menor a lo que se había proyectado y a eso se suma algo menor, un 0,6% que corresponde a que en realidad en el 23 se gastó menos de lo que se había previsto para el 23, cuando uno hace la variación queda con una variación algo mayor. Pero en definitiva, reitero, este aumento del gasto real, este aumento de los egresos primarios en 2024 por encima del producto potencial, que es el máximo que se indica en el marco fiscal, esto obedece a que bajó la inflación más de lo que se había previsto. No obedece a que haya habido más gasto. No hubo, reitero, carnaval electoral. Y me parece interesante comparar, mirar lo que sucedió en términos de gasto en el 24 con lo que es la situación, el aumento de gasto en términos reales del 20 al 23. Porque claramente hubo años en donde se aumentó mucho menos el gasto real de lo que permitía el tope, que es el crecimiento potencial, e inclusive en los últimos 2 años, 22 y 23, hubo una disminución en términos reales del gasto real.
Pasamos al tercer pilar, esto ya lo comenté, el endeudamiento neto, y creo, Herman, que también es la primera vez que estamos diciendo el número del tercer pilar. El endeudamiento neto del gobierno central ascendió a 2.644 millones de dólares. El límite legal ampliado al gatillar la cláusula de salvaguarda es de 2.990 millones de dólares, es decir, que se está dentro del límite legal, y este sí que no es meta indicativa, este lo tenemos que cumplir. Reitero la activación de la cláusula de salvaguarda, que correspondió a un sustancial cambio de precios relativos, que fue lo que explicó la caída en la recaudación. Recordemos que el endeudamiento neto es muy similar, es la contracara del déficit efectivo, el déficit común y corriente que medimos todos los meses. Pasaría entonces a la evaluación ya no solo del 24, mostramos los 3 pilares para el 2024, pasaría a lo que es las características de lo que ha sido la política fiscal en este quinquenio. Y el primer punto, que ya lo dije, pero que lo quiero destacar, es que el déficit fiscal en 2024 es menor al déficit fiscal en 2019. Ya lo destaqué en términos del resultado estructural, la mejora es de 0,8 puntos del producto. Lo presento acá en términos efectivos, la mejora es de unos 400 millones de dólares. Si a esto se le suma la deuda flotante que escuchamos que está en la conversación, la conclusión es exactamente la misma. Hay una disminución del resultado fiscal efectivo. La deuda flotante de fines del 24 es prácticamente la misma, 0,1% del producto mayor que la del 2019, con lo cual se mida como se mida el resultado fiscal con el resultado efectivo, incluyendo la deuda flotante, o con el resultado estructural, en 2024 el resultado fiscal es mejor, es decir, el déficit fiscal es menor que lo que había en 2019. Si se dice otra cosa, el análisis está equivocado. Acá están los números, está todo a disposición para que se pueda reproducir el análisis. Y perdón, una cosa importante que no dije en la parte de gasto, porque también se escucha hablar de que aumentó el gasto. Los números, esos grandes que presenté engorrosos, todo es público. El número de la estimación está en la ley de rendición de cuentas, el número efectivo que presenté, los 900 y tantos millones de pesos, está en el informe fiscal del 31 de enero último. O sea que todo está a la vista. Si se quiere hacer el análisis correcto, los datos están disponibles. Me parece importante considerar que esta mejora del resultado fiscal se hizo a pesar de los shocks negativos que se enfrentaron en esta administración. Y la mejora se debió porque el gasto subió menos de lo que subieron los ingresos. Ahí estamos mirando, presentando la línea de color rojo-naranja, que corresponde a los ingresos, a cómo varían los ingresos en términos del producto y la administración presente y en lo que fue el periodo anterior. Y ahí tenemos que, y luego hacemos la misma comparación para medir los gastos en términos del producto, que es la línea verde. ¿Qué es lo que sucedió en la administración anterior? Los ingresos aumentaron 0,7 puntos porcentuales, pero los gastos aumentaron bastante más de lo que aumentaron los ingresos. En el febrero pasado yo decía, se comieron todo el aumento de ingresos y eso fue lo que sucedió. ¿Qué es lo que pasó en esta administración? Y ahora sí, con los datos cerrados del 24, los ingresos aumentaron 1,5% y los gastos aumentaron 0,9%. Reitero, como los gastos aumentaron menos de lo que aumentaron los ingresos, es que observamos una mejora del resultado fiscal en 400 millones de dólares.
Esta mejora se hizo incluyendo no solamente el compromiso de no aumentar impuestos, incluyendo una rebaja tributaria, un alivio tributario básicamente en el IRPF y también en las pequeñas y medianas empresas. El monto total anual corresponde a 190 millones de dólares. Entonces, estamos resignando este monto de recaudación porque nos parece bueno que el contribuyente, que el ciudadano, tenga el beneficio de una economía que le está yendo mejor. Para terminar, la comparación del resultado del 24 con el 19, que reitero, se mida como se mida, es mejor, vamos al resultado consolidado. Les presenté recién la mejora de los 400 millones de dólares cuando miramos lo que es la cobertura de la regla fiscal, Gobierno Central y BPS. Si le incorporamos las empresas públicas, las intendencias y el Banco de Seguros, tenemos un resultado todavía mejor, porque llegamos a una mejora de casi unos 500 millones de dólares. Cuando hacemos el consolidado, incluimos también al Banco Central del Uruguay, a la autoridad monetaria, ahí tenemos un deterioro en el resultado total, deterioro del Banco Central. El consolidado da mejor en el 24 que en el 19. Reitero, se mida como se mida, el resultado fiscal del 24 es mejor que el 19. ¿Por qué el Banco Central tiene un resultado más deficitario en el 24? Bueno, el Banco Central no se pone como meta un resultado fiscal, en este caso parafiscal, como se dice, a diferencia de lo que es el Ministerio de Economía. El Banco Central se pone como meta, y única meta en este caso, y bien clarito, la baja de la inflación. Por lo tanto, las emisiones que hace en términos de política monetaria tienen que corresponder a esa meta de bajar la inflación, y lo logró, y lo bajó, y hace 20 meses que la inflación está dentro del rango meta. Por lo tanto, este mayor déficit parafiscal es la consecuencia de algo bueno, que es la baja de inflación, que afectó el parafiscal y afectó también el fiscal, como dijimos, porque recaudamos menos. Pero obviamente que la prioridad es bajar la inflación y aumentar el poder adquisitivo de los uruguayos. La segunda característica de quinquenio son 4 nomás, y hace calor en la sala, capaz que si se puede subir un poquito el aire porque veo que algunos están muy acalorados. El segundo punto importante que me gustaría destacar sobre la política fiscal es que en esta administración hemos tenido el menor aumento del gasto de los últimos 20 años. La barra verde muestra que en promedio anual el gasto creció 1,4%. Miren la comparación con los aumentos de gasto de las administraciones anteriores. Aunque se vea poco de lejos, ven que las barras son bastante más altas de lo que fueron en 2024. Y es importante tener en cuenta que ese aumento del gasto de 1,4% se hace en momentos en que la brecha producto, que fue el caso en este quinquenio, fue negativa, que es ese puntito azul de abajo. La brecha producto mide cuán lejos está el nivel de actividad del nivel potencial. En el último quinquenio hemos tenido una brecha negativa, es decir, el producto que realmente se dio estuvo por debajo del potencial, y sin embargo el gasto aumentó 1,4%. ¿Qué significa esto? Significa que se reduce la prociclicidad que tenía la política fiscal. Básicamente, si miramos los demás años, actividad fuerte, gasto muy fuerte. Se iba en el mismo sentido el nivel de actividad que el nivel de gasto. Y esto es lo que se quiebra con esta administración y con este manejo fiscal. A la derecha tienen ya no el promedio, pero ese 1,4, cómo se descompone en cada uno de los años, el aumento de gasto, y para que se siga de lo que estoy hablando, si miran el 24, ahí tenemos el que había dicho recién en el pilar 2. Aumentó el gasto primario, 4,7% real,
En lugar de mirar el 24, acá estoy teniendo una mirada de todo el quinquenio y es la que me lleva al promedio de 1,4%, muy por debajo de los gastos de los últimos 20 años. El tercer elemento que quisiera destacar de la política fiscal es que hemos tenido el menor crecimiento de los ingresos de las últimas 2 décadas. Y de vuelta, acá las barras azules es el mismo concepto, la variación promedio anual real de los ingresos. Y lo que estamos viendo es que tuvimos un desempeño magro, hubo baja recaudación. Y ojo que esto ya está neteado de lo que es el alivio tributario, ¿no? Porque si no, dicen, se quejan de magro desempeño, pero bajaron los impuestos. No, acá ya está hecho el análisis para hacer la comparación correcta. Y lo que se observa es que en promedio, en el 2020-2024, los ingresos aumentaron 0,9% en promedio real anual, bastante por debajo de el 2,5, el 6 y pico de los años anteriores, 4,5 al principio, 4,6. Y esto es importante compararlo con el producto potencial. ¿Cuánto creció, perdón, el producto potencial no, el efectivo? ¿Cuánto creció la economía en el periodo 2024? En términos promedio real anual, creció 1,3. Y sin embargo, la recaudación creció menos. Entonces, esto es otra característica, porque ha sido un desafío en la gestión fiscal. Ha sido un desafío en la política fiscal mantener los gastos comprometidos con un nivel de recaudación de ingresos que ha sido notoriamente inferior a lo que ha sido la recaudación en todo el periodo. Obviamente, y ahí lo destacamos, un periodo que se ha destacado por pandemia, al menos 2 años, por sequía, y bueno, y por los cambios en los precios relativos del último tiempo. O sea, todo esto confluyó en ingresos más bajos. Obviamente que confluyó en crecimiento más bajo y en ingresos más bajos. Y obviamente que como país el gran desafío que tenemos por delante es crecer más. Y eso siempre lo decimos. El crecer más es lo que nos va a traer más empleo y el crecer más es lo que nos va a traer más ingresos fiscales. Eso nunca lo dejamos de tener en mente. Y la última característica que quiero presentar de la política fiscal del quinquenio se refiere a lo que está detrás de toda la regla fiscal, que es la estabilización de la deuda. En el 2020 la deuda sube consecuencia del COVID, sube bastante menos de lo que ha sido el caso en otros países. Luego la deuda en términos del producto baja y hoy este dato es nuevo, el del 2024. La deuda neta termina siendo 53,3% del producto. Esta deuda neta en términos del producto es menor que la del tope del 20%, es menor que la del 24, o sea, del 24 al 23 tenemos una caída de la deuda neta y muy importante, esta deuda neta es menor de la que habíamos puesto hace 5 años en la ley de presupuesto, es 5 puntos menor de la que habíamos estimado en la ley de presupuesto quinquenal. Y esto es muy importante porque este es el ancla. Y esta es la manera que tenemos que evaluar la política fiscal, cómo se ha gestionado las finanzas públicas. Se han contestado las demandas sociales, pero eso se ha hecho dentro de un marco de estabilidad de la deuda. Eso es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y el corolario, cómo termina toda esta situación fiscal, junto con otros elementos que voy a recorrer brevemente, es que Uruguay hoy se encuentra con la nota de crédito más alta que ha tenido en su historia. Y más importante aún, porque acá no hay metodología, sino que acá son inversores que compran los bonos uruguayos, es decir, inversores que compran el crédito uruguayo. Uruguay hoy tiene el menor spread crediticio que ha tenido. Y ahí lo comparamos, que es la línea celeste,
en cuál era la situación en 2019 y cuál es la situación hoy. Y este indicador resumen es muy importante, porque esto significa que el costo de financiamiento de las empresas uruguayas disminuye. Esto significa que se pueden captar más inversiones, significa que el gobierno gasta menos en intereses, como de hecho está sucediendo a pesar de que la deuda es mayor, significa que se puede crecer más, significa que se puede tener más empleo, que es lo que siempre hemos dicho que es el fin último de la política económica. Para terminar con los aspectos fiscales, quisiera presentar lo que es la proyección 2025. Para nosotros esto es sumamente importante, porque hoy, al igual que los demás febreros, no solamente estamos diciendo lo que pasó en el año ya transcurrido, sino que estamos haciendo una proyección de lo que va a ser una situación pasiva, a qué resultado fiscal vamos a llegar con todo lo que tenemos hoy incluido. ¿Y por qué es importante? Porque esto es lo que está dejando la administración. Luego de estos 4 años, con la estimación que nosotros tenemos de ingresos y de gastos para el 2025, el resultado fiscal termina siendo 3% del producto en 2025. ¿Qué quiere decir esto? Tal como se está dejando la administración, no es necesario hacer un ajuste fiscal. No es necesario en 2025 ni subir impuestos ni bajar los gastos. Por eso esta estimación en este febrero es especialmente importante, porque en unos días este equipo no va a estar. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar la situación de cómo se están dejando las cuentas en este momento. ¿Qué es lo que está detrás de esta estimación? Primero, esto no es la primera vez que lo presentamos. Como dije al inicio, nosotros presentamos siempre 5 años para adelante. Este dato del 25 ya estaba en la rendición de cuentas última, pero ha tenido variaciones y se ha actualizado, y esto sí es un número nuevo en el día de hoy. De hecho estaba el 2,9% en la rendición de cuentas, y hoy estamos lo estamos ajustando a un 3% porque tenemos modificaciones por 2 lados. Por el lado de los ingresos estamos previendo mayor cantidad de recaudación, porque a diferencia de lo que nos ocurrió en el 24, la inflación que estamos esperando en el 25 es mayor. No la teníamos. No está el número, pero estamos esperando una mayor inflación para el 2025 y estamos esperando mayores utilidades de las empresas públicas para 2025. Utilidades de vuelta, genuinas. Estamos esperando que le vaya mejor a las empresas públicas y eso se va a volcar en mayores utilidades. Por el lado de los gastos, estos mayores ingresos se compensan por el lado de los gastos, porque ahora que pasó un año desde que presentamos, medio año, desde que presentamos la rendición de cuentas, se agregaron gastos que están incorporados en esta proyección. Se agregaron compras de los buques patrulleros, se agregaron compras de los aviones de defensa, se agregó un pago de Ferrocarril Central que tenía que caer en el 24, estaba estimado en el 24, pero que por razones técnicas se demoró el 25. Está incluido en esta proyección. Lo digo de esta manera y tan pausada porque todos los números que tiene esta administración los estamos poniendo arriba de la mesa, los estamos incorporando. Entonces, para 2025, con la estimación de mayores ingresos por recaudación y utilidades de las empresas, e incorporando estos gastos que surgieron luego de cerrar la rendición de cuentas última, estamos estimando un resultado fiscal de 3% del producto, que es menor, más bajo al que tenemos en este momento. Por lo tanto, reitero, la situación que se deja no es que hay que hacer un ajuste fiscal. La decisión de hacerlo o no será del próximo equipo económico. Y ahora pasamos a la segunda parte de la presentación, que voy a ir más rápido, porque los resultados de la política fiscal obviamente que sentaron bases para tener mejores indicadores sociales,
que es por lo cual realmente tenemos que medir la política económica. Lo fiscal es un instrumento que nos permite llegar a que las personas estén mejor, pero no es un fin en sí mismo. Y lo que vamos a presentar en esta segunda parte de la presentación es que estamos dejando un país en crecimiento, un país con fuerte creación de empleo, un país donde hubo aumento del salario real y donde hubo aumento del ingreso real de los hogares. Un país en crecimiento, si comparamos rápidamente la situación, cómo termina el 24 en comparación al 19, tenemos un nivel de actividad de 6,2% mayor en el 24 en relación al 19. Si vamos a las exportaciones y hacemos la medición punta a punta, tenemos exportaciones que tienen un nivel de 16% mayor en el 24 con respecto al 19. Inversión. La inversión en términos del producto en el 24 en comparación con el 19 está 2 puntos porcentuales por encima. Vamos ahora a lo que es cómo repercutió este nivel de actividad en el empleo. Y después de 5 años me han escuchado hablar muchas veces del empleo, porque es lo que miramos al final, porque es la herramienta para que el uruguayo esté mejor. La situación en 2019, el final de la administración anterior, era de destrucción de puestos de trabajo. En el 2019 se perdieron 7.000 puestos de trabajo, en el quinquenio anterior se perdieron 52.000 puestos de trabajo. Inicia esta administración 2020, COVID. Eso hace que baje el empleo. Pero cuando uno mira todo el periodo, lo que sucede en el 24 en relación al 19 promedio es que se crearon 111.000 puestos de trabajo. En el 24, o sea, ¿cuál es lo marginal? ¿Cuál es la situación que se está dejando en términos del mercado laboral? En el 24 se crearon 35.000 puestos de trabajo. Eso es la situación hoy, y cuando comparamos el 24 con el 19, reitero, se crearon 111.000 puestos de trabajo con dos características bien importantes, tanto para el 24 como en la comparación 24 con 19. Hay más trabajos formales en esa creación de trabajos y hay más trabajo en el interior que en la capital, que es un elemento bien destacable. Por lo tanto, una vez más, distintos indicadores en el mercado laboral, pero nos lleva a que indudablemente la situación en el mercado de trabajo es mucho mejor de lo que era en 2019. Un mercado laboral donde se está creando empleo, un mercado laboral donde la tasa de desempleo es menor que la del 2019, donde las personas en seguro de desempleo son menores y donde la informalidad en el empleo es menor que en el 2019. En el 2019 había casi un 25% de informalidad, en el 2024 promedio hay 21,7%. Hicimos mucho hincapié en el empleo, pero durante la pandemia dijimos al proceso y a la prioridad que hemos fijado todas las partes, gobierno, empresas y trabajadores, priorizamos el empleo, a eso le tiene que seguir una recuperación del salario real, y el compromiso con el Ministerio de Trabajo fue de mantener el salario real. Hoy podemos decir que en la comparación punta a punta, diciembre 24 contra diciembre 19, el salario real está 2,7% por encima del 2019. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, vuelvo a un elemento que ya mencionamos, que es la inflación, porque eso significó mayor poder adquisitivo en los trabajadores. No solamente se debe, el salario real aumentó por la baja de la inflación, también estuvo el alivio tributario y la propia situación del mercado laboral. Pero es importante destacar que por primera vez la inflación en Uruguay estuvo 20 meses dentro del rango meta. Y es importante destacar que finalmente las expectativas de inflación que tanto miramos con el Banco Central, tanto de analistas como de empresarios, bajaron significativamente, y eso es muy importante también para la inflación que sigue.
El horizonte de política monetaria son 24 meses y hoy las expectativas de los empresarios están en el 6% y la de los analistas algo por debajo de ese 6%, 5,8%. Si dije algún número mal, Ribeiro. ¿Y cómo se resume todo esto? Más empleo, más salario real, juntamos los dos elementos, más masa salarial. Esto es sumamente importante, porque estos son los recursos que se lleva el trabajador en términos de toda la economía. Y esos recursos que se llevan los trabajadores pasaron en 2019 de 48,5% a 50,7% en 2024. Hubo un aumento de 2,2 puntos porcentuales en esta masa salarial que incluye empleo, horas trabajadas en ese empleo y salario real que ganan los trabajadores. Y como hemos dicho siempre, para nosotros la evaluación en el mercado de trabajo es sumamente importante. En términos de pobreza, luego de la situación en el 2020, que como en todos los países aumenta el nivel de pobreza producto del COVID, tenemos una disminución de la pobreza. Y el último dato que tenemos disponible es el del primer semestre del 24, que lo comparamos con el primer semestre del 23 y nos da que hay aproximadamente 45.000 personas que salieron de vivir en una situación de ingreso por debajo del umbral de ingreso que mide la situación de pobreza. Eso es lo que se muestra en el gráfico, que el indicador de pobreza baja de 10,4% a 9,1%. Obviamente la situación de pobreza es más delicada en los tramos de edades menores. Esta situación era cierta en el 2019, lo sigue siendo, y es por eso que en este quinquenio se asignaron muchos recursos para atender especialmente a lo que llamamos la primera infancia, y si presentamos los recursos, no solo lo de primera infancia, pero las transferencias sociales que se han dado en este quinquenio, tenemos en color verde claro la situación, el monto de 2019, todo comparable, que no vengan críticas de que se están comparando con distintos dólares. Estos son todos dólares del 23, que es el último número que tenemos disponible, y vemos que todos los años las barras verdes oscuras muestran que hubo transferencias sociales por encima de lo que era la situación en 2019. Obviamente que bastante más en lo que fue el periodo de pandemia, el COVID. Recuerden que el 21 las consecuencias del COVID se sintieron fuertes. El último dato que tenemos cerrado es el del 23 y lo que tenemos es transferencias en dólares mayores al 19 en más de 100 millones de dólares. El dato del 2024 no lo estamos presentando porque no está calculado todavía, por si queda alguna duda sobre los datos. En términos de ingreso de los hogares, tenemos un crecimiento punta a punta del 24 al 19 de 3,5%. Y esto obviamente que el empleo, el ingreso de los hogares se refleja en mayor dinamismo en el consumo. Y cuando medimos el consumo de los hogares, la variación punta a punta es casi de 5% del 24 al 19. Todo esto, esta mirada que estamos haciendo de la situación coyuntural, pero en definitiva que son los resultados que le impacta directamente a la gente, lo tenemos que ver a la luz de lo que fue la agenda de reformas estructurales, esas luces largas que decíamos siempre, el doble juego, lo inmediato, atender las necesidades inmediatas, pero mirando con las luces largas para que en definitiva se crezca más y se tenga más empleo. Y ahí, bueno, obviamente ya comenté todas las reglas que tienen que ver con un manejo prudente de las finanzas públicas, ser más responsable con la plata del contribuyente, que lo encapsulamos con el nombre de regla fiscal. Se llevó adelante la reforma de seguridad social, la ley 20.130, y también se avanzó en lo que tiene que ver con la caja bancaria. Se intentó con la de jubilaciones, pero no se pudo pasar la ley. Se profundizó en la inserción internacional. La semana pasada estuve en Bruselas con el canciller, empujando para lo que es el siguiente periodo, que es la aprobación
de parte del Parlamento Europeo del texto acordado de la Unión Europea-Mercosur. Falta varios trabajo entre medio, pero bueno, este trabajo, este equipo, como dijo el presidente, hasta el último día vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para dejar lo mejor posible para el siguiente equipo. En materia ambiental, hemos hablado varias veces, lo que ha hecho Uruguay, y en esto es, me atrevo a decir, pionero en el mundo, ha incorporado la agenda ambiental a la agenda económica con la idea muy sencilla: el país que tiene un mejor comportamiento ambiental, es decir, que contribuye a este bien público global que se llama ambiente, tiene que tener un mejor tratamiento, ya sea en términos de pagar menos financiamiento, como lo hemos incorporado en nuestro bono y en nuestro préstamo, como también que tenga un mejor tratamiento en lo comercial, en el acceso a mercados. Y miro a Labraga y me dice que sí, porque Juan Labraga sabe que por primera vez tenemos este concepto en el texto del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, en donde el buen comportamiento ambiental es premiado con beneficios en materia comercial. No es algo teórico, era teórico para nosotros en estos años, lo veníamos empujando, hoy está plasmado en un párrafo concreto en este texto. Y obviamente en materia de innovación, si he dicho que tenemos como desafío el producto potencial, la manera de aumentar ese producto potencial es incorporando innovación a lo largo y ancho de todos los sectores tradicionales y los que son nuevos. Y un ejemplo claro de ese compromiso es el programa Uruguay Innovation Hub, que junto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Educación hemos llevado adelante. Y finalmente, en materia de precios, también se avanzó en la agenda estructural, ya no la inflación, pero me estoy refiriendo a las reformas microeconómicas para tener precios más competitivos. Por ejemplo, la reducción de la tasa del lato a la importación de alimentos, eso es un aspecto microeconómico que nos repercute en tener precios más competitivos. Y, por ejemplo, no la veo acá a Leticia, pero el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Economía en la economía de la salud, en bajar el precio de los medicamentos de alto precio. Han bajado significativamente y estos medicamentos, muchos de ellos, como hemos anunciado con el Ministerio de Salud Pública, se han incorporado en la cobertura del Fondo Nacional de Recursos. Eso es un enorme paso que parte de esta negociación para conseguir menores precios. Y finalizo no con los datos del equipo económico, sino con los datos de afuera, que nos muestran que hay confianza en las políticas que hemos llevado adelante. Si miramos en términos de la confianza del consumidor, hoy está en niveles de moderado optimismo, es la gráfica de la izquierda y es la línea azul. Y vean cómo desde el 2019 a esta fecha ha ido aumentando, luego obviamente de la caída al inicio con la pandemia. Entonces, para nosotros es sumamente importante porque esta es la evaluación del consumidor, del uruguayo que consume, de qué confianza está teniendo esta persona. Y luego el clima de negocios según los empresarios. Y ahí nuevamente, en este caso, es la línea verde la que evalúa que el clima de negocios es bueno o muy bueno, y vemos cómo de los mínimos que había en 2019, cómo ha ido aumentando y hoy está en un nivel récord en términos de confianza. En síntesis, y todos respiran porque hace calor, en síntesis hemos cumplido con el compromiso de mejorar las cuentas fiscales a pesar de los shocks de la pandemia, de la sequía, de los cambios en precios relativos. Y hemos cumplido con el compromiso de mejorar las cuentas fiscales y a su vez bajamos los impuestos para los uruguayos. Hemos cumplido con dinamizar la economía, hoy queda una economía creciendo al 3,4% a pesar de los shocks que se atravesaron en este quinquenio. Hemos cumplido en dejar una economía que está creando empleo. Se crearon 111.000 puestos de trabajo durante el quinquenio, si comparamos el 24 con el 19. Y
en materia salarial, no solamente se cumplió con el compromiso de mantener el salario real, sino que a pesar de las crisis hemos aumentado el salario real cuando comparamos el 2024 con el 2019. Y todo esto no estuvo ajeno a llevar adelante un conjunto de reformas estructurales que lo que buscan es que el Uruguay crezca más para que los uruguayos estén mejor. Muchas gracias, gracias por la atención y estamos abiertos a preguntas de la prensa. Lorena Nachajón de Subrayado. Quería consultarle por qué la proyección de inflación es que va a estar en aumento para 2020. El número de inflación para el 2025, exactamente 5,2%. El número, gracias. La estimación para el 2025 es de 5,2%, es algo mayor que lo que estimamos para este año. Hoy tenemos un pre-copón con el Banco Central y en el día de mañana se reúne el Comité de Política Monetaria y en ese sentido puede tomar alguna decisión con respecto a la tasa de interés. Hemos tenido en los últimos meses un aumento del tipo de cambio y eso nos lleva a que la proyección para el año que viene sea mayor. Esa mayor proyección es la que nos está llevando a estimar una mayor recaudación en 2025, que es lo que está detrás de la estimación. ¿Otra pregunta? ¿Qué tal? Buen día. Abril Mederos de Informativo Sarandí. Quería consultar porque hacía hincapié usted, ministra, en que se mida como se mida, el déficit fiscal de 2024 es menor al de 2019, pero desde el gobierno electo siguen insistiendo en la falta de determinadas cifras con respecto a la deuda flotante que usted recién mencionó y a pago de proveedores y quizás otros puntos. ¿Dónde están esas cifras concretas a las que ellos hacen alusión para poder tener efectivamente que se mida como se mida el déficit fiscal es menor? Y luego también algo que mencionó en la última conferencia y en esta también respecto a que... me olvidé. Bien, me pasa, contesto yo y capaz que te acordás de la pregunta. No, quería, perdón. Adelante. No, que usted hacía hincapié en que 2025 no debería ser un año en el que se aumente impuestos y si me preguntaba si hacía alusión a que estos argumentos que utiliza el gobierno electo podrían eventualmente justificar un ajuste fiscal y si esa es su preocupación. Eso. Empiezo por lo último. Lo que haga el gobierno, el equipo económico entrante, es responsabilidad del equipo económico entrante. Yo tengo la obligación de presentar cómo se están dejando las cuentas fiscales. Y en ese sentido, la frase que he reiterado, se mida como se mida, el resultado fiscal en 2024 es menor a el resultado fiscal de 2019. Se mida con el resultado efectivo, se mida con el resultado efectivo incluyendo la deuda flotante, se mida con el resultado estructural. Todos estos números están aquí presentes. Los que no se han compartido antes es porque hoy se cerraron y no hoy, en estos días, y los estamos haciendo públicos en este momento. Pero todos estos números son públicos y están al alcance de los analistas y, por supuesto, que del equipo de transición. Me parece importante, se dice mucha cosa, y a veces se reconocen errores, pero no todo lo que se dice es cierto. Con respecto a lo de la proyección de 2025, mi punto es que tal como se está dejando la situación fiscal, proyectando los ingresos con la recaudación y con las utilidades de las empresas públicas, agregando los gastos que se dice por ahí, pero no se incluyó Ferrocarril Central, pero no se incluyó, incluyendo todos esos gastos, es que llegamos a un resultado de 3%, menor al de hoy. Por lo tanto, se mida como se mida, el resultado fiscal en el 24 es menor al del 2019. Todos los datos están disponibles. El de deuda flotante se publicó el 31 de enero. El 31 de enero pasado se publicó
el resultado efectivo del gobierno central BPS, que es la cobertura de la regla fiscal, y se publicó el total de deuda flotante. ¿Qué es lo que agregamos hoy? Bueno, a ese resultado común y corriente lo depuramos por lo estructural, por lo extraordinario, por el ciclo, y llegamos a los pilares de la regla fiscal. Esa es la parte nueva de la presentación de hoy. También ya los datos son públicos de lo que tiene que ver con el gasto. Se dice, se gastó más, carnaval electoral. Una diapositiva aburrida que presenté de los números, pero es clarita. Se dijo, esto se va a gastar, o se puede gastar en la rendición de cuentas, se gastó un poquito menos. No hubo aumento del gasto nominal. Reitero, los datos se publicaron el 31 de enero, miró la Contadora General de la Nación, se publicaron el 31 de enero de este año, y hoy estamos agregando, luego de la validación del chequeo del Consejo Fiscal Asesor, los datos que tienen que ver con la institucionalidad fiscal. Buenos días, Juan Pablo da Costa de Canal 4. Ministra, quería consultarle, una de las promesas o compromisos de campaña más importantes del actual gobierno tenía que ver con las tarifas de los servicios públicos y también con los precios de los combustibles. Llegando ahora a la instancia final del gobierno, ¿hay conformidad con lo logrado? Usted hablaba obviamente de los shocks negativos, pandemia, guerra en Europa, sequía, precios con Argentina, pero ¿qué puede decir de eso particularmente? Precios de tarifas y combustibles. ¿Hay conformidad? Gracias. Gracias por la pregunta. Lo importante en el caso de las tarifas y en particular de los combustibles, como tú decías, es que hoy hay un mecanismo de fijación de precio de los combustibles que es absolutamente transparente. Todos los meses la unidad reguladora de servicios de energía le calcula cuánto es el precio de paridad de importación, ese combustible importado, cuál sería el precio, y se lo entrega, bueno, lo publica, el Poder Ejecutivo lo mira, y el Poder Ejecutivo, basado en cuánto es ese precio de paridad de importación, define el precio, porque por Constitución es el Poder Ejecutivo el que fija las tarifas. Entonces, es bueno porque lo que suceda con el precio de ese commodity, del combustible, del petróleo, se refleja en el consumidor. Aquí se dijo en la campaña hace 5 años y se cumplió en que no iba a haber un Ministerio de Economía y Finanzas que iba a decir subimos las tarifas porque necesito recaudar plata. Eso no se hizo. La tarifa refleja el precio del commodity. Por supuesto que siempre vamos a querer que ese precio sea menor para poder ser más competitivos, pero eso es una cosa aparte que excede lo que es nuestra fijación de precios. Y me parece importante la pregunta, porque miro acá al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el contador Blanco, porque aquí este equipo que se va en enero hizo el ajuste de tarifas correspondientes. El de combustibles es casi que automático, todos los meses modificamos el precio o se mantiene o se baja el precio del combustible, pero a su vez modificamos el precio de la tarifa de OCE y el de UTE, el de la energía eléctrica. Cuando asumió este equipo, sabiendo que había que hacer un ajuste, no se modificaron las tarifas y se esperó a que entrara el gobierno nuevo para que se aumentaran las tarifas. Y este gobierno, como dijo el presidente, vamos a trabajar hasta el último día como lo hicimos al inicio. Y por supuesto que lo que correspondía era realizar el ajuste de tarifas correspondientes de acuerdo a los balances que los directorios correspondientes se discutieron en las empresas públicas. Esta pregunta se me hizo en la conferencia de prensa el martes luego de las elecciones, domingo fueron las elecciones, el martes tuvimos gabinete, se me preguntó e inmediatamente se contestó. Las tarifas públicas se van a modificar como correspondan. Buenos días, Carolina Ramos de Telemundo. La empresa Yasaki cerró sus 2 plantas aquí en Uruguay y argumenta problemas de competitividad. Lo que le pido al ministro es un comentario sobre esta lectura que hacen algunos empresarios sobre la realidad del país en ese sentido. Estoy en contacto con el Ministerio de Trabajo, el último contacto fue en la mañana de hoy con el ministro de Trabajo Aristi.
Las empresas obviamente resuelven dónde instalarse en base a los criterios que le parezca buenos a las empresas. En lo que está trabajando el gobierno en este momento es en una mesa de diálogo en donde no solamente obviamente el final sea lo más transparente y ajustado a lo que tiene que ser, pero sino que la reconversión de estos trabajadores, son más de 1000 trabajadores, se haga de la manera más rápida y eficiente posible, y en eso está el Ministerio de Trabajo, en particular con el apoyo del INEFOP, para que se puedan reinsertar estos trabajadores de la manera más rápida posible. Una vez más, el Ministerio de Trabajo ha mantenido un diálogo constante con todas las partes involucradas, y tengo entendido que ayer hasta tarde estaba el ministro reunido, porque intercambiamos tarde y seguía con este tema en la mesa de diálogo social. La pregunta apuntada más al tema del argumento de la competitividad, más allá de la situación que En términos de competitividad, Uruguay en este quinquenio hemos sido muy generosos, diría, en promover las inversiones a través de, y miro al contador Irastorza, que ha estado siguiendo muy de cerca lo que son los beneficios que se dan a través de la COMAP, el decreto reglamentario de la Ley de Inversiones. Uno acompaña a las empresas en todo lo posible para dar el empujón para que se pueda mantener la empresa y ser lo más competitivo posible. De fondo se trabaja en temas estructurales, como lo que presenté en Agenda Estructural, en donde también hay temas para avanzar, y hemos avanzado en el mercado laboral, donde hay temas para avanzar en términos de precios, hay muchos temas en los que se trabaja, pero en el mientras tanto, el apoyo que desde el Ministerio de Economía y Finanzas, conjuntamente con otros ministerios sectoriales, se ha dado es a través de beneficios tributarios para dar ese empujón que necesitan las empresas.